por cierto, lo que menciona Ton acerca de hace cuánto tiempo vivieron los primeros dinosaurios es una unidad de medida empleada en periodos de tiempo muy extensos. Se abrevia como MA. Así, M mayúscula y esto significa millones de años. Wow, sí es cierto, maestra. Es que la clase pasada vimos unidades de tiempo y la más grande donde nos quedamos fue el milenio, que eran 1000 años. Pero sí existen los MA, que son millones de años. Eso quiere decir que es una medida más grande. Sí, Ton, muy grande. Yo también leí algo muy importante en nuestro libro, en la página 34 de Desafíos Matemáticos, algo bien interesante. Nos decía sobre la edad de la Tierra. Se los voy a leer. A ver si quieres te ayudo. Gracias, maestra, por favor. 32, 33, 34. Aquí está. Sí. Bueno, decía que la geología histórica es la rama de la geología que estudia la transformación que ha sufrido la Tierra desde su formación hace unos 4.500 millones de años hasta hoy. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos que han ocurrido en todo este tiempo. Bueno, pues en pantalla podemos ver algunos ejemplos en esta tabla. Por ejemplo, se explican los eones, que son los periodos en los que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico, desde que inició la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. Y miren, vamos a explicarlo en el pizarrón para que sea más comprensible. Recordemos que un eón o todos los eones son periodos en los que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Es decir, se divide la historia de la Tierra en 4 eones. El eón adeico o ádico, que comprende desde que inició la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. El eón arcaico, que va desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Que MA qué significa, Ton? Millones de años. Muy bien. Después tenemos el eón proterozoico, que data desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Y el eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Es decir, si yo les preguntara en qué eón estamos, podríamos decir que estamos en el eón fanerozoico, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahora bien, este eón se divide también en eras geológicas. Y las eras geológicas son la paleozoica, que va desde el 542 millones de años hasta el 251 millones de años. También tenemos la era mesozoica, que va del 251 millones de años hasta el 65.5 millones de años. Y finalmente tenemos la era cenozoica, que es desde el 65.5 millones de años a la actualidad. ¡Wow! Son muchísimos millonísimos de años, maestra. Uy, sí, muchísimos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que nuestra era comenzó desde hace 65.5 millones de años. Es decir, la era cenozoica. Exactamente. Así que dependiendo de la circunstancia, podemos utilizar diferentes unidades para medir el tiempo. Ayúdenme ahí en casa a completar los siguientes enunciados con la unidad de medida más pertinente. ¿Están listos? Sí. ¿Listos claro. allá? Sí, vamos. Ton. Ya sé, maestra, ya sé que puede ser día, año, lustro, siglo, MA. ¿Qué y, son? Millones de años. Ajá. Y etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, muy bien. ¿Prevenidos? Ahora sí. El planeta Tierra tiene una edad aproximada de 4.500... Debe ser una unidad muy grande. Y si los dinosaurios vivieron hace millones de años, supongo que la edad de la Tierra pues está en la misma unidad. ¡Millones de años! Muy bien.
el planeta Tierra tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. ¿Qué les pareció? Muy bien, le atinamos. Vamos por otro. ¿Prevenidos? Sí, listo. Bien, la civilización china existe desde hace aproximadamente 10.000... Creo que en esta debe de ser años. La unidad sería Bien, años. muy bien. Es exactamente hace 10.000 años. Años. Vamos con un ejemplo más. ¿Prevenidos? Sí. Yep. ¿Prevenidos allá? Yep. Comenzamos. En nuestros tiempos modernos se han registrado casos de seres humanos que logran vivir hasta Un año. ¿Estás seguro, Tom? No. A ver, fíjate bien. Bueno, El enunciado dice hasta, es decir, lo más que logran vivir los seres humanos. Ah, es verdad, maestra. Entonces es hasta un siglo. Así es, muy bien. Bueno, ahora sí, vamos por la última. ¿Están listos en casa? Bien, chicos, prevenidos. Ahora, nuestro planeta Tierra tarda en dar la vuelta al Sol 365. ¡Ay, días, maestra! La unidad de tiempo es días. ¡Excelente, Tom! Yo Buena, siento Tom. que Cascabelito te está diciendo las respuestas, Le ¿eh? está soplando, Estamos sí. haciendo bien, Cascabelito. Como vieron, Tom ya nos contó que al igual que algunos de ustedes, les gustan los dinosaurios, pero también Juan Carlos me ha contado que le gustan los videojuegos, ¿verdad? Sí, también, muchísimo. Claro, a mí también me gustan mucho los videojuegos, pero yo creo que Juan Carlos, cuando él nació o era niño, no existían los videojuegos. Tom, que no te confundan las canas y yo soy muy joven, muy joven. No te enojes, Juan Carlos. Lo que pasa es que si naciste antes del año 2000, pues tú ya eres del siglo pasado. A bueno, ver, eso sí. si quieren seguir hablando de años, les traigo los siguientes datos que les voy a ir diciendo. Juan Carlos, ¿me ayudas a leer la información que voy a pegar? Claro que sí. me Bueno, te parece la muy voy a bien. decir, fíjate. Ujú. El primer sistema de videojuegos se presentó en el año 1971. Era un videojuego que hacía referencia a espacio. En la década de los 80 comenzaron a surgir salas de videojuegos, pero la revolución de los videojuegos en 3D se dio entre los años 1990 y 1999. Exacto, sí me acuerdo. Qué interesante, ¿verdad, Tom? Sí, a mí me gustan mucho los videojuegos, pero no sabía que tenían tantos años, maestra. Veamos qué tanto te interesó el tema. Tom, ¿recuerdas qué unidad de tiempo mencionó Juan Carlos? Ay, no sé, maestra, es muy difícil. Déjame pensar. ¿Tú qué dices, Cascabelito? Está soplando, está soplando. Ah, sí. Ya sé, maestra. Los años, porque nos contaste desde qué años surgieron, maestra. Maestra, y bueno, esto me está haciendo recordar cuando mis primos y yo jugábamos los fines de semana. Teníamos que armar y, bueno, compartir aparatos, conectarlos, hay que ponerlos en la televisión. Bueno, los videojuegos venían en una especie de disquetes que se insertaban hace muchísimo. Y esos disquetes, o cartuchos, como se le llamaban, se podían comprar o se podían rentar. Sí, Juan Carlos, yo también lo recuerdo. A mi hermano David, que es el mayor que yo tengo, sí le tocaron de esos videojuegos de cartucho, pero a mí ya no me tocaron, a mí me tocaron de CD. Muchísimas